Y dijimos que íbamos a hablar de los límites después de hablar de estas propiedades de los valores, entre las cuales estaban la de generar límites. Los límites, que hemos dicho que son protección y promoción de los valores, pueden hacer bien y pueden hacer mal. En esto estoy absolutamente de acuerdo. Estoy de acuerdo con el doctor Spock, que se retractó poco antes de morir y escribió un libro pidiendo disculpas a las generaciones norteamericanas y mundiales que se habían educado equivocadamente bajo el lema de que no había que frustrar a los chicos porque les destruía la autoestima y la personalidad. Estoy de acuerdo en que los límites son necesarios, lo estamos diciendo, pero estoy de acuerdo que hay límites que hacen mal. Los límites hacen daño cuando no los fundamenta un valor o razón. Voy a dar un ejemplo. Yo tuve una paciente, hija de una familia amiga. Justamente la tuve que atender porque el papá, amigo de muchas luchas cuando jóvenes, un día me llama angustiadísimo y me dice: Julio, mi hija más chica ha intentado suicidarse 2 veces. Una familia muy buena, muy luchadores, comprometidos, muchos hijos. Estamos desesperados porque no entendemos qué está pasando. Todos nos han recomendado que haga terapia. Yo no me animo a ponerle en manos de una persona que no conozca. Te pido que, aunque seamos amigos, la atiendas vos. La atendí. 2 sesiones semanales. Comenzamos a hablar con esa niña de 20 años, inteligentísima, estudiante de una universidad privada de acá de la capital. Y yo empecé a notar, al correr de las sesiones, un gesto que aparecía cada vez que se nombraba corporalidad, cuerpo y o sexualidad. El movimiento que hacía, si ustedes me miran, era este. Velocísimo, un instante. Cerraba los puños, apretaba las mandíbulas, cerraba los ojos y fruncía el ceño. Era como decir no con el cuerpo, y lo estaba diciendo. Yo empecé a darme cuenta, pero no podía tocar el tema porque no había todavía una relación bien consolidada como para aventurarme a entrar en su mundo crítico. A los 6 meses, más o menos, un día, sintiendo que ya estaba dada la condición básica, le dije: si me permites, te quiero hacer una pregunta. Sí, lo que quieras. Bueno, la pregunta es esta. ¿Alguna vez has sentido en tu cuerpo un estremecimiento, una vibración como una corriente eléctrica, eso que llamamos excitación sexual? Esa niña hizo de nuevo el gesto que acabo de contarles y me contestó con una mirada ya azorada: ¿cómo te imaginas que una fulana de tal, era una familia muy conocida, puede sentir esas cosas? Entonces la miré con más comprensión y le dije: porque somos seres humanos, vos también. A mí en mi casa me enseñaron que sentir esas cosas es malo. No por nada había intentado suicidarse 2 veces. La represión de su sexualidad trabajaba tan en contra de la vida que la hacía vivir tan angustiada porque nunca sabía qué le pasaba cuando se sentía mal, pero se sentía mal porque estaba conteniendo una fuerza a la que no quería reconocer que existía. Eso es la represión. Negar que se siente lo que se siente es reprimir, pero eso existe y se convierte en un guerrillero oculto en el interior de uno. Y es peor tener un guerrillero oculto que un guerrillero descubierto, que sé dónde está y cómo actúa para poder gobernarlo con sensatez humana. Porque no era cuestión de decirle: hacer todo lo que sientes, era cuestión de que se permitiera sentir todo lo que sentía para después, con sensatez, ver cómo iba a usar, de acuerdo a los valores de su vida, eso que sentía o no sentía en cada momento. Cuando se impone un límite sin un valor o razón que lo justifique, hace daño, porque genera represión. No es bueno decirle a un niño chico al que le acaba de nacer un hermanito que es malo porque sintió celos por el hermanito. No es malo, es un buen niño. Siente celos y el celo es normal sentirlo,
Lo tendremos que acompañar para que aprenda a resolver sus celos. Eso es educar, pero no decirle sos malo porque sentís eso. El límite no puede ser arbitrario, no puede estar instalado si no hay un valor o razón que lo justifique. De lo contrario, hace daño porque produce represión. Segundo, hace daño cuando son excesivos. Me acuerdo una vez mi hijo tenía 11 años, había ido a jugar a la casa de un amigo y al volver dice, no voy más a esa casa. ¿Qué te pasó? ¿Te han tratado mal? No, hemos tomado un té muy rico con masa, pero esa casa es para verla, no para vivir. Apenas abrimos la puerta empezó la mamá, no caminen por tal lugar, pónganse los patines, no hagan esto, no hagan aquello. Esa casa no es para vivir, es para ver. Interesante, 11 años. Cuando hay límites para todo, estamos arremetiendo contra el derecho de la libertad y no es bueno. Límites para todo no. Límite para cuidar los valores es otra cosa. O cuando no son suficientes. Hoy tenemos carencia de límites. Hoy con este sistema educativo que detesta el sistema de premios y sanciones, estamos haciendo mal porque estamos nivelando para abajo. El límite cuando está ausente produce algo peor que la superestructuración. ¿Cuál es? La diferencia entre la locura y la cordura, hablando en términos comunes, está en que la persona cuerda distingue entre la forma de la realidad y la fantasía. Yo tengo un caso de un delirio muy fuerte en este momento de una muchacha joven que está convencida de que ella es la Virgen María y de que ella tiene poderes sanadores y que ha creado, pobrecita, una constelación de fantasías tan cerradas que es imposible por el momento hacerla salir de ahí. Es una niña que nunca tuvo límites. Yo le decía en un momento antes de que tuviera este episodio en que ya el delirio apareció, que ella era como un gran rompecabezas sin armar. Cuando no hay límites, no estoy diciendo que esto es la causa de toda la psicosis, por favor, no puedo decir tal barbaridad. Digo que los límites son necesarios. Y cuando no hay límites se pierde la noción clara entre la realidad y la no realidad. Por eso cuando un niño es educado sin límites, no tiene noción clara de lo que le corresponde y lo que no le corresponde. Y eso en el fondo genera angustia, aunque no parezca en el niño que se está educando de esa manera. Porque no hay situación más angustiosa que no tener clara la diferencia entre la fantasía y la realidad. Es lo que más se asemeja a la psicosis. Es mala la superestructuración con límites para todo. Y es mala la desestructuración que sucede cuando no hay límites para nada. Y hacen daño cuando se proponen de un modo inadecuado, por el lenguaje, por el modo o por el lugar y el tiempo. Me quiero tomar 3 minutos para contar una anécdota personal. Mi hija tenía 15 años, ahora ya es una mujer. Tenía 15 y era una adolescente con una fuerza difícil de contener, era un río de montaña. Un día estábamos cenando y explotó con una actitud adolescente de 15 años, con una expresión muy poco feliz contra una profesora. Que la profesora de inglés es tal por cual. Inmediatamente le dije, no admito que hables de esa manera. Ella levantó la voz porque era adolescente y repitió la frase y yo levanté la voz porque en ese momento estaba demasiado preocupado por hacer cumplir una norma y le dije que no le iba a admitir que hablara de esa manera y ella, como era más adolescente que yo, levantó la voz por tercera vez, insistió que yo no la conocía porque la profesora realmente era tal por cual y en ese momento atiné a callarme. Terminé de cenar, me levanté sin hablar, no tenía deseos de hablar. Cuando todos se fueron a acostar, yo me fui al escritorio. Primero pensé en escribirlo en la computadora y después dije no, mejor de mi letra y puño, de mi puño y letra. Tomé una fibra gruesa, una hoja, y le escribí una notita muy breve. Esta noche sucedió algo muy desagradable.
Yo me puse nervioso y en un momento te traté mal, de eso te pido disculpas. Pero creo que vos también te equivocaste y obraste mal y me gustaría que lo puedas pensar. Te quiero mucho, papá. La doblé en 4 y se la puse entre 2 libros en la mochila para que al otro día, al ir al colegio y sacar sus libros, se encontrara con la carta de papá. Y volviera del colegio y me dijera, papá. Volvió del colegio y nada. Pasó la tarde y nada. Al atardecer salía con la mamá para hacer una compra para gimnasia, me acuerdo, y le digo, ¿viste una carta que yo te dejé? ¿Una carta dónde? En la mochila, entre 2 libros. Ah, no, es que hoy tuvimos charlas sobre drogadependencia y no abrimos la mochila para nada. Ah, bueno, si la ves, como quien no está tan preocupado por el tema, si la ves, dejé en punto suspensivo, volvió nada. Después de cena, yo estaba revisando mis mails, se me acerca y me dice, papá, yo ya me di cuenta ese mismo momento que había estado mal. Me dio vergüenza venir a decírtelo, pero yo te quiero muchísimo. Me dio un beso y esa misma hija, no hace mucho, me decía, yo ya sé cómo voy a educar a mis hijos, como nos educaron ustedes a nosotros. Los límites hacen mal cuando los ponemos con malas palabras, fuera de tiempo, fuera de lugar, pero hacen bien, que es lo que vamos a decir a continuación, cuando se encuadran con lenguaje, en lugar, en tiempo adecuado. Esos límites que se dicen de mala manera en público, en un tiempo en que el chico puede estar excitado, violentado, pueden ser negativos. Ese límite que se sabe fijar adecuadamente, como vamos a decir ahora, ese límite hace bien. Los límites hacen bien cuando tienen un valor o razón que los justifica, cuando son los necesarios y suficientes, cuando se proponen con lenguaje apropiado, con un modo apropiado, en lugar adecuado, en el tiempo y circunstancias adecuados. No vamos a abundar en esto. Pero entonces es bueno hacer una reflexión paralela, porque nos va a permitir tener una respuesta educativa sobre este tema de los valores y los límites. Y es de qué dispone cada nivel de la vida para resolver adecuadamente su propio nivel de vida. Vamos a partir del nivel de la vida simplemente vegetal. ¿De qué medios disponen los vegetales para resolver su vida? De los tropismos, que son fuerzas innatas y mecánicas. Nació en el plano genético y está todo condicionado para que ese naranjo dé naranjas. Y nadie lo tiene que preparar para eso. Lo hará en forma simplemente natural. Es innato y mecánico el tropismo. Geotropismo, hidrotropismo, heliotropismo. Los animales no tienen tropismos, disponen de los instintos, que son también innatos y mecánicos, y unidireccionales. Innatos y mecánicos porque una vez que se desencadenan no se los puede detener. Se puede amaestrar un animal, que es distinto, y en ese sentido se puede contener el instinto en cierto nivel, pero aún en esos casos hay que estar atento, porque puede dispararse la mecanicidad del instinto. El ser humano no tiene ni tropismos ni instintos propiamente dichos. El ser humano tiene pulsiones. La diferencia entre instinto y pulsión es lo que vamos a mencionar acá. Son propias de la condición humana porque son direccionales, orientan en una dirección, pero no obligan a ir en esa misma y única dirección. Son ambivalentes. El que es capaz de amar, tendencia al bien, puede también odiar, tendencia al mal. Y son educables, porque cuando surge la pulsión, yo la puedo orientar hacia un uso adecuado o hacia un uso inadecuado. Cuando yo tengo un aula de 4º año del nivel secundario, que a un compañero le llaman como sobrenombre laptop, ¿por qué? Porque es muy lento intelectualmente. Pero es lento porque nació cianótico y perdió muchas neuronas en el momento de nacer. Que los compañeros lo hicieran vivir un martirio permanente a ese chico era malo, era injusto, era incorrecto. Claro, porque estaban orientando mal
la capacidad de entretenerse entre ellos con un chiste o con... Mal. Un día, cuando yo me enteré de esto, fui al aula porque el chico se había quedado llorando angustiadísimo después de una clase de matemáticas. En lugar de salir al recreo, se quedó en el aula. 2 compañeras vinieron a la rectoría a decirme: Lavaqué, está pasando esto. Inmediatamente que volvieron los chicos a clase, al aula, fui a ese cuarto año, al chico indicado lo mandé a rectoría a hacerme un trabajo y hablé con los demás. Les expliqué y les dije: ustedes tienen el derecho de saber esto y tienen el deber de actuar de otra manera. Porque ese compañero no tiene por qué vivir sufriendo la permanencia acá en el colegio. Ese chico nació con una enfermedad que no va a poder curar nunca y siempre va a tener una dificultad. Cuando ustedes se rieron en la clase de matemática porque tardó tanto en contestar a la pregunta que le hizo la profesora y en voz baja empezaron a murmurar laptop, laptop, ustedes lo martirizaron. Ustedes tienen que tomar conciencia de que esto no tiene que suceder nunca más, porque es un ser humano tan humano como ustedes. Nunca más lo molestaron a ese chico. Pero eran los mismos chicos que lo trataban mal. Es que la pulsión es direccionable porque es educable. Y es educable porque el hombre tiene una exclusividad que no hay ni en el mundo de los tropismos ni en el mundo de los instintos como tales, que es la razón. Y la razón, es bueno hacerse la pregunta, la razón es el gran instrumento para resolver la vida humana. Por eso hay que enseñar a pensar. Estamos hablando del tema del nivel medio hoy en día. Un nivel medio que no logra desarrollar la capacidad de pensamiento abstracto para que el chico sea capaz de percibir bien todo, de relacionar bien todo, de hacer juicios de verdad y de valor con claridad para fundamentar las opciones intelectuales, académicas o prácticas científicas, técnicas o morales de acción. Si no hemos formado eso en un chico que termina la adolescencia, no hemos educado en lo que debería haber sido la educación del nivel medio, porque no hemos desarrollado lo que dice tan bien en su libro Hacia dónde va la educación, Piaget. La educación debe tender a desarrollar la conciencia, la razón y segundo, la conciencia moral. Exactamente, porque la razón es la gran capacidad que tiene el hombre para percibir su vida de ser humano, percibir toda la realidad, juzgar adecuadamente, elegir el fundamento de sus acciones y actuar, tanto en lo científico como en lo estrictamente humano. Esto es lo que entendemos por razón. No es simplemente el conocimiento científico, es todo lo que acabo de sugerir. Entonces viene la pregunta. Nosotros tenemos pulsiones que son direccionables si aprendemos a orientarlas. Depende de la educación. Pueden tratar mal al compañero y decirle laptop, o pueden tratarlo bien y respetarlo de ahí en adelante si se educan. Depende de la educación. La violencia se educa, se aprende. La paz también se aprende. El resentimiento se aprende. El amor se aprende. La justicia se aprende. La injusticia también se aprende. Depende cómo formemos la razón. La pregunta es, ¿qué hacer con el deseo? Porque la pulsión nace bidireccional, o ambidireccional, o multidireccional. ¿Qué hago con la pulsión? Yo les pido perdón. No voy a hacer nada académico en lo que voy a relatar, pero lo voy a relatar. Somos todos adultos. Yo en el consultorio tuve un caso en que pensé que alguno era marciano, o el muchacho de 18 años que me contaba la anécdota, o yo que lo escuchaba con distinta reacción. Me dice: no te imaginas lo que me divertí los otros días frente a Fredo. Fredo, la heladería. Era verano, entró una chica con una minifalda infartante. Y yo le dije a 2 amigos con los que estábamos allí en la vereda que yo iba a poner mi mano entre las piernas de ella. Hicieron una apuesta entre muchachos y este se paró al lado de la puerta de salida e hizo lo que quiso hacer. Y se divertía, se reía contándomelo. O él era marciano o yo era marciano. Depende de cómo nos educamos para manejar el deseo.
El deseo nace espontáneamente y ahora vamos a ver qué podemos hacer con el deseo. Educativamente, toda pulsión puede tener 3 tipos de respuestas. Una primera respuesta es la represión, que yo pedagógicamente en 2 de mis libros la he traducido a una ecuación. La represión es no porque no, como el miedo. No porque no, no porque está prohibido porque está prohibido. Yo me acuerdo en la época de la dictadura militar que no fue la única fuente de los males argentinos. Hemos sido en eso muy ingenuos. Los males argentinos se arrastran de muchos lugares. Eso fue una fuente. Pero a mí se me presentó el papá de un chico que era un alto oficial para decirme que él me iba a enseñar cómo tenía que enseñarles a los chicos a delatar. Yo le dije que le agradecía la preocupación, pero que de la educación en el colegio me encargaba yo. Y por cierto que ni me dio clase a mí ni fue a ningún aula a enseñar cómo delatar. De acuerdo. Una cosa es reprimir. Reprimir es no porque no, es prohibido porque está prohibido. Eso no sirve. Ya relaté un caso, no voy a relatar muchos más, pero me viene la tentación de relatar uno. Total, voy terminando para tranquilidad de ustedes. Era un médico joven. Llegó al consultorio porque un profesor suyo le aconsejó que me fuera a ver. ¿Y por qué? Porque le contó que estaba angustiadísimo por miedo de perder a su novia, que era una médica recién recibida también, el cardiólogo, ella pediatra. Y lo que había ocurrido es que él, en un momento, conversando con ella, llegó a discutir, pero a un nivel de discusión que le dio una bofetada bien dada, en el sentido de que era violenta, en ese sentido bien dada. Y la chica, con una dignidad total de mujer, le dijo: me vuelves a tocar y no me ves nunca más. Se aterrorizó de lo que había hecho porque nunca le había ocurrido, entonces no entendía qué le pasaba. Ante el temor de que le volviera a pasar, prefirió hacer caso, ir al psicoterapeuta. Trabajamos con él un tiempo y decidí ponerlo en un grupo de terapia, una sesión semanal, e individual, una sesión semanal. Recuerdo que en el grupo un día propuse un juego que consistía en que cada uno dramatizara, pusimos una silla en el medio, un hecho que nunca hubiera expresado en su vida, o algo que hubiera sentido que nunca había expresado en su vida. Cada uno hizo lo suyo, de distinto nivel, de distinto sentido, todo conmovedor. Él nada. Al final le dijimos: te falta voz. No, yo no tengo nada que no haya expresado. Entonces lo miré con mucho respeto y le dije: si me autorizas, yo te recuerdo algo de lo cual hemos hablado. Si no me autorizas, no, porque es secreto profesional. No, tenés derecho de decir lo que quieras si es para mi bien. Sí, además no te compromete en nada que sea tan secreto tuyo. ¿Te acuerdas que una vez me contaste lo que sentiste cuando tu papá la bofeteaba a tu mamá delante de tu hermano y de vos? El papá era decano de una facultad. Miren, fue como si le hubiéramos encendido pólvora. Dio un salto, tiró 2 almohadones que tenía cerca, nos levantamos inmediatamente los varones y lo contuvimos. Lo sentamos, le trajimos un vaso de agua. Cuando pudo hablar, dijo esto: y pensar que yo creía que era solamente bueno. Claro, toda su agresividad estaba reprimida. Era tal el pavor que le había inspirado la conducta de su padre que había aprendido a creer que él no tenía agresividad. Es malo reprimir. Pero sentir agresividad y hacerla, es que no digo de hacerla, porque esa es la otra conducta que hemos puesto de moda en la educación permisiva del mundo actual. Como antes fue la represión, ahora hemos hecho otro tabú. Antes el tabú era el sexo, ahora el tabú es que haya normas para que tenga sentido el sexo. Ahora el tabú es que lo que se siente se haga, y si tengo bronca a alguien se lo tengo que demostrar, porque soy auténtico, digo y hago todo lo que siento, cómo lo siento y cuándo lo siento. No, eso es la permisividad, que es una mala respuesta o conducción de las pulsiones que podemos experimentar.
En educación no sirve ni la represión, que es no porque no, sin una razón válida, simplemente por miedo o por prohibición autoritaria, tan malo como el sí porque sí, que es la permisividad, que es la tendencia actual. Lo que nos queda es una respuesta conductual que es propiamente fruto de una buena educación, es la capacidad de autogobierno. Nos orientan para decir a algo que no, porque estoy diciendo simultáneamente a algo que sí, tiene más valor. Cuando ese señor taxista se encontró con un portafolio en el cual había 130.000 pesos hace cuestión de 2 meses atrás, y dijo, no, esto no es mío, y buscó en la billetera que estaba en el portafolio y encontró el teléfono del señor y lo llamó y le devolvió los 130.000 pesos, no fue un tonto, fue una personalidad exquisitamente humana. Eso es autogobierno. Un vivo se habría quedado con los 130.000 pesos, pero hubiera sido inhumano. Hoy en día tenemos que educar en todos los niveles para el autogobierno, porque la educación es la transmisión plena de la cultura, no solamente en el saber científico técnico, sino en el sentido estrictamente humano de capacidad de autoconducción para vivir y convivir. Y entonces, vamos a decir que una buena actitud para lograr el cambio de conducta, educando en los valores, sería proceder siguiendo aquellas pautas generales de la teoría del cambio, pero a la cual yo le agrego una cuarta condición. La teoría del cambio dice que hay 3 requisitos para que se dé el cambio de conducta. Yo los comparto, pero creo que suponen el cuarto requisito, que debe ser el ámbito en el cual se den los 3 que vamos a mencionar al principio. Primero, una dimensión cognitiva. El ser humano necesita iluminar la razón para comprender el sentido profundo del porqué de una conducta. Y mientras más razonable se descubra la conducta, tanto mejor para que se pueda hacer. Aquellos chicos a los cuales les expliqué que ese compañero había nacido cianótico, nunca más lo molestaron. Entendieron por qué. Pero además, la transmisión debe ser llegando a la dimensión afectiva, es decir, con palabras cordiales y mostrando todo el beneficio que da encarnar en la vida concreta ese valor del cual estoy proponiendo la reflexión. Las 2 cosas son indispensables. Mostrar que es bueno ser bueno. Me acuerdo lo que me ocurrió una vez en Perú, había ido para hablar en un Congreso Nacional de Educación y se me ocurrió terminar una conferencia que había paralela para padres de familia, un salón de gimnasia cubierto enorme, lleno de gente. Se me ocurrió terminar con una reflexión muy elemental que se me había ocurrido esos días, entre las cosas que uno piensa cuando escribe, y era que es bueno ser bueno. Y se me ocurrió cerrar la conferencia diciendo, queridos amigos, ojalá a nuestra edad descubramos de nuevo lo que supimos desde chicos, que de verdad es bueno ser bueno. El aplauso fue tan cerrado que concluyó que la rectora de ese colegio, en la clausura del Congreso, donde había 4.000 docentes peruanos, pidió la palabra al presidente del Congreso para dejarles un recuerdo a todos los asambleístas, y les repitió la frase que yo había dicho en su colegio: descubramos de nuevo que es bueno ser bueno. Cuando transmitimos un valor tenemos que hacerlo con un lenguaje cordial y mostrando toda la bondad de ser bueno. Que obremos bien es bueno para nosotros, es bueno para los otros y es bueno para la naturaleza. La ecología no es nada más que el amor por esa dimensión en la cual existimos. Eso es la ecología. Es bueno ser bueno con el mundo, con los seres humanos y entre ellos con nosotros. Y ese mensaje, que debe ser razonable y que debe ser querible, debe ser ejecutable. Cuando yo muestro en mi proceso educativo un valor que debe encarnarse en vida, debo llevarlo pronto a una consigna de acción, de conducta, porque de lo contrario queda en palabras, y las palabras no son vida. Yo debo proponer de una manera orientadora consignas que haga
al chico, que ayude al chico a descubrir concretamente cómo y cuándo puede y debe empezar a vivir eso que se le está mostrando. Pero esto es posible cuando se vive en un ambiente que encarna de por sí como ámbito natural estos valores que se quieren proclamar, enseñar, transmitir, ayudar a descubrir, como queramos decirlo. Por eso decimos que lo que educa es la relación. Carl Rogers tenía razón cuando decía que la relación es el ámbito de construcción de la personalidad. Es verdad, nos construimos nuestra personalidad básicamente en el ámbito de la relación doméstica. Por eso es tan importante que papá y mamá estén con el hijo y lo amen al hijo y se dediquen al hijo y cuiden al hijo, y si no haya por lo menos figuras sustitutivas que representen plenamente toda la actitud positiva de los padres para generar una imagen positiva del chico, una imagen positiva del mundo para el chico y una imagen positiva de la relación positiva entre él y el mundo. Porque en el ámbito de la relación construimos la personalidad y en el ámbito de la relación es como podemos educar. No hay colegio ni hogar que puedan educar en los valores si no se preocupan quienes dirigen la institución por vivir y encarnar los valores de modo que los chicos vean en la experiencia aquello que se les muestra en la intención educativa. Señores, muchas gracias.